Hola a todos y bienvenidos. Hoy los invito a un viaje a través de la península ibérica para descubrir 14 leyendas que combinan historia, misterio y tradición. Desde héroes legendarios que inspiraron a generaciones, hasta criaturas fantásticas que moran en lo más profundo de nuestra imaginación, cada una de estas historias forma parte del imaginario colectivo de España. Entonces, preparen su café o su bebida favorita y pónganse cómodos para escuchar estas leyendas que, pese al paso de los siglos, siguen cautivando a quienes las oyen. El Cid Campeador. En la España medieval del siglo XI, durante la época de la Reconquista, vivió un noble caballero cuyo nombre resonaría a través de los siglos: Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador. Su historia es una mezcla fascinante de realidad y mito, que refleja los valores de honor, lealtad y valentía que caracterizaban a los caballeros de su tiempo. Rodrigo nació alrededor del año 1043 en Vivar, un pequeño pueblo cercano a Burgos. Hijo de una familia noble pero modesta, fue educado en la corte del rey Fernando I de León y Castilla. Desde joven demostró habilidades excepcionales en el manejo de las armas y una inteligencia aguda para la estrategia militar. Tras la muerte de Fernando I, el reino fue dividido entre sus hijos. Sancho II recibió Castilla, Alfonso VI obtuvo León y García gobernó Galicia. Rodrigo se convirtió en el alférez real y mano derecha de Sancho II, ganándose el título de campeador, que significa experto en batallas campales, por sus victorias y destreza en combate. Cuando Sancho II fue asesinado durante el sitio de Zamora, las sospechas recayeron sobre su hermano Alfonso VI. Rodrigo, leal a su antiguo señor, exigió que Alfonso jurara ante las reliquias sagradas que no había tenido participación en la muerte de Sancho. Este episodio, conocido como el Juramento de Santa Gadea, marcó el inicio de una relación tensa entre Alfonso y Rodrigo. A pesar de las diferencias, Rodrigo continuó sirviendo al nuevo rey. Sin embargo, las intrigas en la corte y los celos de otros nobles llevaron a su destierro en el año 1081. Sin patria ni señor, el Cid se vio obligado a buscar fortuna por su cuenta. Acompañado por un grupo de fieles caballeros, ofreció sus servicios como mercenario a diversos gobernantes musulmanes de Al-Ándalus, estableciendo alianzas y ganándose el respeto tanto de cristianos como de musulmanes. Durante este periodo, Rodrigo demostró su genio militar y su capacidad para liderar ejércitos diversos. Su fama creció, y pronto fue conocido simplemente como el Cid, derivado del término árabe Sidi, que significa señor. Su habilidad para navegar las complejas relaciones entre los reinos cristianos y musulmanes lo convirtió en una figura única en la historia de la Reconquista. En el año 1994, el Cid logró su mayor hazaña, la conquista de Valencia. Después de un largo y difícil asedio, tomó la ciudad y estableció un señorío independiente. Gobernó Valencia con justicia y sabiduría, promoviendo la convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Su corte se convirtió en un lugar de encuentro para culturas y tradiciones diversas. Sin embargo, su posición no estuvo exenta de desafíos. Los almorávides, una poderosa dinastía norteafricana que había entrado en la península para apoyar a los reinos musulmanes, veían en el Cid una amenaza. Varias veces intentaron retomar Valencia, pero fueron repelidos por las fuerzas del campeador. La leyenda cuenta que en su última batalla, el Cid sabía que su final estaba cerca. Antes de morir en el año 1999, preparó una estratagema para asegurar la victoria. Ordenó que tras su muerte su cuerpo fuera embalsamado y colocado sobre su caballo Babieca, vestido con su armadura y empuñando su espada tizona. Al alba, sus tropas salieron de la ciudad con el cuerpo del Cid al frente. Al verlo, los enemigos, creyendo que seguía vivo y temiendo su fama invicta, entraron en pánico y fueron derrotados. Tras su muerte, Valencia no pudo mantenerse en manos cristianas y fue retomada por los almorávides en el año 1102. Sin embargo, el legado de El Cid perduró. Su esposa, doña Jimena, y sus hijas continuaron siendo figuras respetadas, y las historias sobre sus hazañas se transmitieron de generación en generación. El Cantar de Mío Cid, una de las obras más importantes de la literatura española, compuso en el siglo XII, recoge y glorifica la vida de Rodrigo Díaz de Vivar. Aunque mezcla hechos históricos con elementos ficticios, el poema épico retrata al Cid como el caballero ideal, valiente, honorable, leal a su familia y a su palabra, y capaz de superar las adversidades con ingenio y coraje. La figura de El Cid Campeador ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo nacional de España. Representa los valores de una época y la complejidad de las relaciones entre culturas en la península ibérica. Su historia nos habla de honor y traición, de destierro y redención,
y de cómo un hombre pudo forjar su propio destino en medio de conflictos y desafíos. La leyenda de Sant Jordi. En tiempos medievales, en la región de Cataluña, se alzaba un pequeño pueblo llamado Montblanc. Era un lugar pacífico, rodeado de majestuosas montañas y campos fértiles. Los habitantes vivían en armonía, dedicados a la agricultura y al comercio, disfrutando de una vida próspera y tranquila. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida por la aparición de un temible dragón. La criatura era enorme, con escamas relucientes que reflejaban los rayos del sol, alas inmensas y ojos ardientes que inspiraban terror. Su aliento despedía fuego y azufre y su sola presencia hacía temblar la tierra. El dragón se instaló en las afueras de Montblanc, en una cueva profunda. Desde allí comenzó a asolar la región, devorando el ganado y destruyendo las cosechas. Los intentos de enfrentarlo fueron en vano. Los más valientes caballeros cayeron ante su poder y el miedo se apoderó de todos. Desesperados, los habitantes acudieron al rey en busca de ayuda. Después de deliberar, acordaron ofrecer al dragón tributos diarios para calmar su furia. Comenzaron entregándole 2 ovejas al día, pero pronto el ganado escaseó. Entonces decidieron que por sorteo entregarían a una persona cada día. La angustia se extendió por Montblanc. Familias enteras temían por la suerte de sus seres queridos. Un día fatídico, el nombre seleccionado fue el de la hija del rey, la hermosa princesa. El monarca, abatido, intentó salvarla ofreciendo todas sus riquezas, pero el pueblo exigió igualdad. Nadie podía ser exento del sorteo. Resignada y valiente, la princesa aceptó su destino. Vestida con un traje blanco, caminó hacia la guarida del dragón, mientras el pueblo la observaba con lágrimas en los ojos. El cielo estaba gris, y una atmósfera de tristeza envolvía el lugar. Justo cuando el dragón emergía de su cueva, listo para reclamar a su víctima, apareció un caballero montado en un majestuoso caballo blanco. Su armadura brillaba y una cruz roja adornaba su escudo. Era Sant Jordi, un noble caballero que viajaba por la región y había oído hablar de la desgracia que afligía a Montblanc. Sant Jordi se interpuso entre el dragón y la princesa. Con determinación desenvainó su espada y desafió a la bestia. El dragón rugió con furia lanzando llamas que el caballero esquivó hábilmente. La batalla fue intensa. Las garras y colmillos de la criatura chocaban contra el escudo de Sant Jordi, mientras él buscaba el momento oportuno para atacar. Finalmente, con un movimiento preciso, Sant Jordi clavó su lanza en el corazón del dragón. La bestia emitió un grito ensordecedor antes de caer muerta al suelo. En el lugar donde su sangre tocó la tierra, brotó un rosal de flores rojas y fragantes. El caballero cortó una de las rosas y con una reverencia se la ofreció a la princesa. Ella, agradecida y emocionada, aceptó el regalo. Los habitantes de Montblanc, testigos del heroico acto, estallaron en vítores y celebraciones. El rey, en señal de gratitud, ofreció a Sant Jordi la mano de su hija y la mitad de su reino. Sin embargo, el caballero, humilde y modesto, rechazó las ofertas. «Mi misión es ayudar a quienes lo necesitan», dijo Sant Jordi. «La verdadera recompensa es ver a este pueblo libre del miedo». Tras despedirse, el caballero continuó su camino, dejando una profunda impresión en los corazones de todos. La princesa conservó la rosa como símbolo de esperanza y renacimiento. Desde aquel día, Montblanc renació. Los campos volvieron a florecer y la alegría regresó a las calles. En honor al valiente caballero, cada 23 de abril, fecha en que ocurrió el milagro, se celebra el Día de Sant Jordi. La tradición dicta que los hombres regalan rosas a las mujeres como símbolo de amor y admiración, y las mujeres obsequian libros a los hombres en reconocimiento a la cultura y el conocimiento. Las calles de Cataluña se llenan de puestos de flores y libros, creando un ambiente festivo y romántico. La leyenda de Sant Jordi trasciende el tiempo, recordándonos el valor del coraje, el amor y el altruismo. Es una historia que nos inspira a enfrentar nuestros propios dragones y a valorar los pequeños gestos que pueden cambiar el mundo. La Santa Compaña. En las tierras misteriosas y brumosas de Galicia, al noroeste de España, existe una leyenda ancestral que ha sido transmitida de generación en generación, la de la Santa Compaña. Esta historia, profundamente arraigada en la cultura gallega, habla de una procesión de almas en pena que recorren los caminos y bosques durante las noches más oscuras, especialmente en vísperas de festividades religiosas. La Santa Compaña es descrita como una hilera de figuras espectrales, vestidas con túnicas blancas y portando velas encendidas que proyectan una luz tenue y fantasmal. Al frente de la procesión camina un espectro más imponente, que lleva una gran cruz y un caldero de agua bendita.
Este líder es conocido como Estadea o Aquela, y tiene la misión de guiar a las almas por los caminos del mundo de los vivos. Se dice que la Santa Compaña aparece a medianoche, recorriendo en silencio los senderos rurales y acercándose a los hogares donde pronto ocurrirá una muerte o desgracia. Su presencia es un presagio de infortunio, y quienes la ven suelen experimentar un intenso escalofrío y un temor paralizante. Los perros aúllan lastimosamente a su paso y las velas parecen oscilar sin que haya viento. Según la tradición, el líder de la Santa Compaña no siempre es un espíritu. A veces es una persona viva, condenada a liderar la procesión por una maldición o castigo divino. Esta persona, sin saberlo, sale de su casa en estado de trance y al amanecer regresa exhausta sin recordar nada. Durante el día muestra signos de fatiga extrema y palidez, pero es incapaz de explicar la causa. Para protegerse de la Santa Compaña, los habitantes de Galicia han adoptado diversas medidas y rituales. Si alguien se encuentra con la procesión, debe trazar un círculo en el suelo y entrar en él o tumbarse boca abajo para evitar ser visto. También es efectivo llevar consigo una cruz, una rama de tejo o pronunciar oraciones en voz baja. Bajo ninguna circunstancia se debe aceptar una vela o mirar directamente a los ojos de los espectros, pues hacerlo puede condenar al desafortunado a unirse a la procesión eterna. Otra versión de la leyenda aconseja cruzarse de brazos y decir en voz alta: «Yo no recibo». De esta manera se rechaza cualquier objeto o carga que los espíritus intenten transferir. Si alguien toma inadvertidamente la cruz o la vela que le ofrecen, tomará el lugar del líder y quedará atrapado en ese rol hasta que otra persona caiga en la misma trampa. La Santa Compaña ha influido profundamente en la cultura gallega, inspirando relatos, canciones y obras de arte. Representa el temor ancestral a lo desconocido, a la muerte y al más allá. También es una manifestación de las creencias religiosas y paganas que conviven en la región, donde la naturaleza y lo sobrenatural están intrínsecamente ligados. Los bosques frondosos, la niebla que envuelve los caminos y el sonido del mar golpeando las rocas crean el escenario perfecto para que esta leyenda cobre vida en la imaginación de quienes la escuchan. Muchos habitantes mayores afirman haber tenido encuentros o conocer a alguien que ha sentido la presencia de la Santa Compaña, manteniendo viva la tradición y el misterio. Hoy en día, la leyenda continúa siendo parte del folclore gallego, enseñando a las nuevas generaciones sobre la rica herencia cultural de su tierra. Es un recordatorio de que a pesar de los avances y cambios en la sociedad, las historias y mitos siguen teniendo un lugar especial en nuestros corazones y comunidades. El hombre pez de Liérganes. En el siglo XVII, en el pintoresco pueblo de Liérganes, situado en la región de Cantabria, España, vivía un joven llamado Francisco de la Vega Casar. Francisco era un muchacho tranquilo y apuesto, conocido por su destreza en la natación y su amor por el agua. Desde niño solía nadar en el río Miera, que atravesaba su aldea, impresionando a todos con su habilidad para sumergirse y recorrer largas distancias bajo el agua. Tras la muerte de su padre, la situación económica de la familia se volvió difícil. Su madre, para asegurarle un futuro, decidió enviarlo a Bilbao a aprender el oficio de carpintero. Francisco partió con la esperanza de prosperar y ayudar a su familia. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él. Una noche de San Juan en 1674, Francisco y unos amigos decidieron celebrar la festividad bañándose en la ría de Bilbao. Mientras nadaban, Francisco se alejó del grupo y de repente desapareció bajo las aguas. A pesar de los esfuerzos de sus compañeros por encontrarlo, Francisco no reapareció. Tras una búsqueda infructuosa, se le dio por ahogado y la noticia de su desaparición llegó a Liérganes, sumiendo a su familia en la tristeza. Años más tarde, pescadores que faenaban cerca de la bahía de Cádiz comenzaron a hablar de un ser extraño que veían en el agua. Describían a una criatura que tenía apariencia humana, pero se movía con la agilidad de un pez. Intrigados y asustados, decidieron organizar una expedición para capturarlo. Después de varios intentos, lograron atrapar al ser. Para su sorpresa, descubrieron que era un hombre joven, desnudo y de cabellos rojizos. Aunque parecía humano, tenía ciertas peculiaridades. Su piel era pálida y algo escamosa, y sus dedos estaban ligeramente unidos por membranas. El hombre no hablaba, solo emitía sonidos ininteligibles. Lo llevaron ante las autoridades de Cádiz, quienes intentaron comunicarse con él sin éxito. Al no poder identificarlo, lo trasladaron al convento de San Francisco para que los monjes pudieran cuidarlo y quizás ayudarlo a recuperar el habla. Durante su estancia, alguien mencionó el nombre de Liérganes, y el hombre reaccionó repitiendo la palabra con dificultad. Este detalle llamó la atención,
y se decidió enviar mensajes a Liérganes para averiguar si alguien lo reconocía. Cuando la noticia llegó al pueblo, la madre de Francisco tuvo la corazonada de que podía tratarse de su hijo perdido. Sin perder tiempo, viajó a Cádiz. Al encontrarse con él, a pesar de los cambios físicos y su mirada ausente, lo reconoció inmediatamente como Francisco. Emocionada lo abrazó, pero él apenas mostró reacción. Francisco fue llevado de regreso a Liérganes. Allí vivió con su familia, pero su comportamiento seguía siendo extraño. No hablaba más que unas pocas palabras, comía poco y a menudo se escapaba al río, donde pasaba horas sumergido. Los vecinos comenzaron a especular sobre su condición, algunos creyendo que estaba poseído, otros que era una criatura mágica o víctima de un hechizo. Un día, mientras su madre lo vigilaba de cerca, Francisco se dirigió al río Miera y sin mirar atrás se sumergió en sus aguas. Esta vez desapareció para siempre. A pesar de las búsquedas, nunca más se supo de él. La gente del pueblo aceptó que había regresado al mar, su verdadero hogar. La leyenda del hombre pez de Liérganes se extendió por toda España, fascinando a generaciones con su misterio. Algunos estudiosos intentaron explicar el fenómeno desde una perspectiva científica, sugiriendo que Francisco pudo haber desarrollado adaptaciones físicas tras vivir tanto tiempo en el agua. Otros prefieren mantener el halo de misterio y magia que rodea la historia. En Liérganes, la figura de Francisco es recordada con cariño y curiosidad. Una estatua del hombre pez adorna el pueblo, y los visitantes acuden para conocer más sobre esta intrigante leyenda. La historia nos invita a reflexionar sobre los límites entre la realidad y la fantasía, y sobre cómo el ser humano siempre ha estado fascinado por lo desconocido y lo maravilloso. La leyenda de la Giralda. En el corazón de Sevilla, elevándose majestuosamente hacia el cielo, se encuentra la Giralda, uno de los monumentos más emblemáticos de España. Esta torre, que hoy es el campanario de la Catedral de Sevilla, tiene una historia rica y fascinante que se entrelaza con leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Cuenta la leyenda que, durante la época en que Sevilla era parte del Al-Ándalus musulmán, el sultán Abu Yaqub Yusuf ordenó la construcción de una mezquita que reflejara la grandeza y el esplendor de su reino. Para ello, convocó a los más renombrados arquitectos y artesanos de la época. Entre ellos se encontraba Ahmed ibn Baso, un arquitecto de gran talento y visión. Ahmed trabajó incansablemente en el diseño de la mezquita y especialmente en el minarete que se convertiría en el símbolo de la ciudad. El minarete debía ser tan alto que desde su cima se pudiera ver todo el reino y tan hermoso que reflejara la grandeza de Dios. Durante años se emplearon los mejores materiales y técnicas avanzadas para su construcción. Sin embargo, la fama del minarete atrajo la envidia de otros gobernantes. Se decía que el rey de Marruecos, al escuchar sobre la magnificencia de la torre, decidió que si no podía tener una igual en su reino, nadie más debería disfrutarla. Así, envió emisarios con la orden de sabotear la construcción o incluso destruirla si fuera necesario. Enterado de las amenazas, Ahmed ibn Baso se enfrentó a un dilema. No quería que su obra maestra fuera destruida, pero tampoco podía detener la construcción. Decidió entonces acudir a la magia y los conocimientos ocultos para proteger la torre. Según la leyenda, realizó un conjuro y colocó en lo alto del minarete una estatua de bronce que representaba la fe, conocida como el giraldillo. Esta figura tenía el poder de girar con el viento, alertando sobre cualquier peligro que se acercara y ahuyentando a los enemigos con su presencia imponente. Con el giraldillo vigilando desde las alturas, los intentos de sabotaje fracasaron. Los emisarios, al ver la estatua girar y brillar bajo el sol, se asustaron y creyeron que era un ser divino protegiendo la torre. Regresaron a su reino contando historias sobre poderes sobrenaturales y guardianes celestiales. Años más tarde, cuando los reyes cristianos reconquistaron Sevilla, quedaron impresionados por la belleza del minarete y decidieron conservarlo. La mezquita fue transformada en catedral, pero la torre permaneció adaptándose al nuevo estilo y simbolismo. El giraldillo continuó en su lugar, ahora representando la victoria de la fe cristiana. Otra versión de la leyenda habla de un tesoro oculto dentro de la Giralda. Se dice que durante la invasión los moros escondieron en sus entrañas riquezas incalculables para evitar que cayeran en manos enemigas. Según esta historia, el acceso al tesoro está protegido por encantamientos y trampas, y solo aquel de corazón puro y con las claves correctas podría encontrarlo. La Giralda, con sus rampas interiores diseñadas para que el sultán pudiera subir a caballo hasta la cima, es un monumento cargado de historias y simbolismos. Su mezcla de estilos arquitectónicos, combinando elementos islámicos y cristianos, refleja la rica historia multicultural de Sevilla.
Hoy en día, el giraldillo sigue girando con el viento, observando desde lo alto el bullicio de la ciudad. Los sevillanos y visitantes admiran su belleza y se sienten conectados con las leyendas que la rodean. La Giralda no es solo una torre, es un testimonio vivo del pasado, una amalgama de culturas y un símbolo de la resiliencia y continuidad de la historia. Al caminar por las calles de Sevilla y contemplar la silueta de la Giralda contra el cielo andaluz, uno no puede evitar sentirse transportado a épocas pasadas, imaginando las historias de sultanes, arquitectos, reyes y tesoros escondidos. La leyenda de la Giralda continúa viva, inspirando a quienes la contemplan y recordándonos la riqueza de las tradiciones y mitos que conforman nuestra herencia cultural. La Serrana de la Vera. En la pintoresca región de La Vera, en la provincia de Cáceres, Extremadura, existe una leyenda que ha perdurado a través de los siglos, susurrada entre los valles y montañas que conforman este paisaje. Se trata de la historia de la Serrana de la Vera, una mujer de extraordinaria belleza y fuerza, cuya vida y actos se convirtieron en mito y advertencia para los viajeros que atravesaban estas tierras. La leyenda cuenta que en un pequeño pueblo de La Vera vivía una joven llamada Isabel, hija de una familia acomodada. Isabel era conocida por su belleza sin igual. Sus ojos reflejaban el verdor de los bosques, su cabello era oscuro como la noche y su sonrisa cautivaba a todos. Además de su atractivo físico, poseía una personalidad vivaz y un espíritu libre que la distinguía de las demás jóvenes de la aldea. Un día llegó al pueblo un noble caballero de paso hacia tierras lejanas. Al cruzar miradas con Isabel, ambos quedaron prendados el uno del otro. El caballero le prometió amor eterno y le juró que a su regreso se casaría con ella. Isabel, enamorada y confiada, entregó su corazón y su inocencia a aquel hombre. Sin embargo, el caballero nunca regresó. Las noticias decían que se había casado con una dama de alta alcurnia en otra región. Desolada por la traición y el desengaño, Isabel sintió como su corazón se endurecía. Decidió abandonar el pueblo y refugiarse en las montañas de Gredos, alejándose de la sociedad que le recordaba su dolor. En las alturas construyó una cabaña y aprendió a sobrevivir por sí misma, cazando y recolectando lo que la naturaleza le ofrecía. Con el tiempo desarrolló una fuerza y destreza que rivalizaban con las de cualquier hombre. La soledad y el rencor transformaron a Isabel. De la joven dulce y alegre pasó a ser conocida como la Serrana de la Vera, una mujer salvaje y temida. Vestida con pieles de animales y armada con una lanza y una honda, recorría los senderos y barrancos con agilidad sobrehumana. Su belleza permanecía intacta, pero ahora estaba envuelta en un aura de misterio y peligro. Los viajeros que atravesaban las montañas comenzaban a relatar encuentros inquietantes. La serrana aparecía ante ellos, seductora y amable, ofreciéndoles refugio en su cabaña. Muchos hombres, cautivados por su encanto, aceptaban sin sospechar el destino que les aguardaba. Tras compartir comida y bebida, Isabel les invitaba a descansar. Sin embargo, una vez dormidos, ella los conducía a lugares recónditos de la sierra donde les perdía, o según algunas versiones más sombrías, les daba fin a sus vidas. El número de desapariciones creció, y el temor se extendió entre las aldeas cercanas. Los campesinos evitaban los caminos de la montaña al caer la noche, y los relatos sobre la serrana se multiplicaban. Algunos decían que tenía poderes mágicos, que podía transformarse en animales o desaparecer entre la niebla. Otros afirmaban que era una bruja o un espíritu vengativo. Un día, un joven y valiente soldado llamado Pedro decidió enfrentar la situación. Había escuchado las historias y, movido por la curiosidad y el deseo de liberar a la región del temor, se internó en las montañas en busca de la serrana. Después de horas de recorrido, al anochecer, la encontró junto a un arroyo, peinando su largo cabello negro bajo la luz de la luna. Isabel, al percibir su presencia, le sonrió con esa mezcla de dulzura y misterio que tantos habían descrito. Pedro, cauteloso pero intrigado, conversó con ella. La serrana le invitó a su cabaña y él aceptó, manteniéndose alerta. Durante la velada, ambos compartieron historias y risas. Pedro notó la inteligencia y la profundidad en las palabras de Isabel y sintió una conexión genuina. Cuando llegó el momento de descansar, Pedro fingió dormir, pero mantuvo un ojo abierto. Observó cómo Isabel se acercaba sigilosamente, con una mirada que oscilaba entre la tristeza y la determinación. Al darse cuenta de que estaba descubierta, ella se detuvo. Pedro aprovechó para confrontarla, preguntándole por qué actuaba de esa manera. Isabel, sorprendida por la perspicacia y valentía del joven, comenzó a llorar. Entre lágrimas le confesó su historia, el amor traicionado, el dolor que la consumió y la convirtió en lo que ahora era. Pedro, conmovido,
Le habló sobre el perdón y la posibilidad de empezar de nuevo. Le ofreció acompañarla de regreso al pueblo y ayudarla a reintegrarse. La serrana dudó. Había pasado tanto tiempo alimentando su resentimiento que le costaba imaginar otra vida. Sin embargo, la sinceridad y calidez de Pedro despertaron en ella sentimientos olvidados. Decidió aceptar su propuesta y juntos emprendieron el camino de regreso. Al llegar al pueblo, la gente se sorprendió al ver a Isabel. Algunos la recibieron con recelo, recordando las historias que circulaban. Otros, sin embargo, vieron en sus ojos el cambio y le dieron una oportunidad. Con el tiempo, Isabel recuperó parte de su antigua alegría y se dedicó a ayudar a los demás, utilizando sus conocimientos de la montaña para beneficio de la comunidad. La leyenda de la Serrana de la Vera perduró, convirtiéndose en una advertencia sobre los peligros del rencor y el aislamiento, pero también en una historia de redención y esperanza. Los ancianos contaban a los jóvenes sobre la mujer que, tras perderse en la oscuridad de su alma, encontró el camino de regreso gracias a la comprensión y el amor. Hoy en día, la figura de la serrana es parte integral del folclore extremeño. Sus relatos se representan en festivales y obras teatrales, manteniendo viva la tradición y recordando las enseñanzas que su historia ofrece. Las montañas de la Vera siguen siendo un lugar mágico, donde la naturaleza y las leyendas se entrelazan, invitando a quienes las visitan a descubrir sus secretos y maravillas. El lagarto de Jaén. En tiempos remotos, en la histórica ciudad andaluza de Jaén, se narraba una leyenda que ha perdurado a lo largo de los siglos: la historia del temible lagarto de Jaén. Este monstruo aterrador tenía la apariencia de un reptil gigantesco, similar a un dragón o cocodrilo descomunal, que habitaba en una cueva cercana a la ciudad, junto al manantial de la Magdalena. El lagarto era una criatura feroz, con escamas duras como el acero, ojos brillantes y una boca llena de afilados colmillos. Se decía que emergía de su guarida para acechar a los transeúntes y al ganado, sembrando el pánico entre los habitantes. Las desapariciones de personas y animales eran frecuentes y el miedo se apoderó de la población. Nadie se atrevía a acercarse a la zona y las actividades cotidianas se veían interrumpidas por el constante temor a la bestia. Desesperados por la situación, las autoridades locales ofrecieron una recompensa a quien pudiera liberar a la ciudad de tan temible criatura. Muchos valientes caballeros y guerreros intentaron enfrentarse al lagarto, pero ninguno regresó con vida. La desesperanza comenzaba a cundir cuando un día un humilde preso condenado a muerte tuvo una idea audaz. Este hombre, conocido como Martín, propuso a las autoridades un trato. Si lograba acabar con el lagarto, se le perdonaría la vida y se le concedería la libertad. Sin muchas alternativas y viendo su determinación, aceptaron su propuesta. Martín solicitó un caballo, una lanza cubierta de espejos o metal brillante y un saco lleno de pólvora, en otras versiones lleno de panes y veneno. Con estos elementos elaboró un plan ingenioso, montó en su caballo y se dirigió hacia la cueva del lagarto. Al llegar, dejó el saco cerca de la entrada y se preparó para atraer la atención de la bestia. El lagarto, atraído por el movimiento y el brillo de la lanza, salió de su guarida. Martín comenzó a cabalgar en círculos, agitando la lanza para reflejar la luz del sol y deslumbrar al monstruo. Confundido y enfurecido, el lagarto persiguió al hombre, quien lo condujo hasta el lugar donde había dejado el saco. En un momento estratégico, Martín arrojó el saco hacia las fauces abiertas del lagarto. La criatura, creyendo que era alimento, lo engulló de un solo bocado. Si el saco contenía pólvora, Martín encendió una mecha que había dejado preparada y al alejarse rápidamente, el lagarto explotó desde dentro. Si el saco estaba lleno de panes envenenados, el veneno hizo efecto poco después, debilitando y finalmente matando al monstruo. Con el lagarto derrotado, la ciudad de Jaén celebró con gran alegría. Martín fue recibido como un héroe y, cumpliendo con lo prometido, las autoridades le otorgaron la libertad y colmaron de honores. En agradecimiento, los habitantes decidieron erigir una escultura que representara al lagarto, colocándola en la fachada de la iglesia de la Magdalena, como recordatorio del valor y astucia de aquel hombre que los salvó. La leyenda del lagarto de Jaén se convirtió en un símbolo de la ciudad, representando la victoria del ingenio y la valentía sobre el miedo y la adversidad. A lo largo de los años, esta historia ha sido transmitida de generación en generación, enriqueciendo el folclore local y fortaleciendo la identidad cultural de Jaén. Hoy en día, el lagarto es un emblema presente en fiestas, tradiciones y en el propio escudo de la ciudad. Los visitantes pueden encontrar representaciones de la criatura en diversos lugares, y la leyenda sigue viva en el corazón de los jienenses, recordando que incluso ante los desafíos más grandes, el coraje y la inteligencia pueden prevalecer.
La campana de Huesca. En el siglo XI, durante el reinado de Ramiro II de Aragón, también conocido como Ramiro el Monje, ocurrió uno de los episodios más oscuros y legendarios de la historia de España: la historia de la campana de Huesca. Ramiro II había sido monje antes de ascender al trono tras la muerte de su hermano Alfonso I el Batallador, quien no dejó herederos directos. Acostumbrado a la vida contemplativa y alejado de las intrigas políticas, Ramiro se encontró de repente gobernando un reino agitado y lleno de desafíos. Los nobles aragoneses, acostumbrados a ejercer gran influencia, veían en el nuevo rey una oportunidad para aumentar su poder y comenzaron a desafiar su autoridad. Preocupado por la insubordinación y buscando consejo, Ramiro envió un emisario al abad del monasterio de San Ponce de Tomeras en Francia, antiguo mentor suyo, para solicitar orientación sobre cómo manejar la situación. El abad, en lugar de responder con palabras, llevó al emisario a un jardín. Allí, sin pronunciar palabra, cortó las cabezas de las rosas que sobresalían por encima de las demás, aquellas que desentonaban en altura. Con este gesto simbólico, el abad insinuaba que para restaurar el orden, el rey debía eliminar a aquellos que se alzaban por encima de los demás y perturbaban la armonía. Al recibir el mensaje, Ramiro comprendió lo que debía hacer. Convocó a los 12 nobles más poderosos y problemáticos del reino a una reunión en el Palacio Real de Huesca, con el pretexto de discutir asuntos importantes para el reino. Les anunció que había decidido construir una campana tan grande que su sonido podría ser escuchado en todo Aragón, y deseaba que ellos fueran testigos de su diseño. Intrigados, los nobles acudieron al palacio sin sospechar lo que les esperaba. Una vez allí, fueron conducidos a una sala secreta en el sótano, donde los aguardaban verdugos armados. Uno a uno, los nobles fueron decapitados sin posibilidad de defensa. Las cabezas fueron dispuestas en círculo alrededor de la sala, y en el centro, la cabeza del más influyente de todos, simbolizando el badajo de la campana. Tras ejecutar su plan, Ramiro II ordenó abrir las puertas del palacio y permitió que otros nobles y habitantes vieran la macabra escena. Al contemplar las cabezas dispuestas como una campana, comprendieron el mensaje. El rey no toleraría más desafíos a su autoridad. El impacto fue inmediato. El resto de la nobleza se sometió al rey, temerosos de correr la misma suerte. La leyenda de la campana de Huesca se convirtió en un símbolo del poder real y de las medidas drásticas que a veces se tomaban para mantener el orden y la autoridad. Aunque los historiadores debaten la veracidad de los hechos, la historia ha perdurado en el imaginario colectivo y ha sido objeto de obras literarias y artísticas. La Catedral de Huesca y otros edificios históricos de la ciudad guardan referencias a esta leyenda. En el Ayuntamiento de Huesca, un cuadro del pintor José Casado de la Lizal titulado La campana de Huesca representa el momento en que Ramiro II contempla las cabezas de los nobles. La obra capta la tensión y la gravedad de la escena, inmortalizando este episodio para las generaciones futuras. La leyenda nos invita a reflexionar sobre el ejercicio del poder y las consecuencias de las decisiones extremas. Ramiro II, el monje convertido en rey, tuvo que dejar atrás su vida contemplativa, tomar medidas drásticas para afirmar su autoridad en un reino convulso. Su historia es un recordatorio de los dilemas morales y éticos que enfrentan los líderes y de cómo las acciones pueden tener repercusiones duraderas en la memoria histórica de un pueblo. Hoy en día, la campana de Huesca es parte integral del patrimonio cultural de Aragón. La leyenda sigue viva en relatos, obras de teatro y festivales, manteniendo el legado de una historia que, real o no, continúa fascinando e intrigando a quienes la escuchan. El Santo Grial en Valencia. En el corazón de la ciudad de Valencia, en la imponente Catedral de Santa María, se custodia uno de los tesoros más preciados y enigmáticos de la cristiandad, el Santo Cáliz, conocido popularmente como el Santo Grial. Esta reliquia, envuelta en leyendas y misterios, ha atraído la atención de fieles, historiadores y buscadores de tesoros durante siglos. La leyenda del Santo Grial en Valencia se remonta a los tiempos de Jesús. Según la tradición, el cáliz utilizado por Cristo durante la Última Cena fue llevado por San Pedro a Roma, donde sirvió como primer papa. A lo largo de los años, el cáliz fue pasando de mano en mano entre los primeros líderes de la Iglesia, siendo utilizado en las celebraciones eucarísticas. Durante el siglo III, en medio de las persecuciones contra los cristianos por parte del emperador Valeriano, el Papa Sixto II confió el cáliz a su diácono, San Lorenzo, oriundo de Huesca, en Hispania. Antes de ser martirizado, San Lorenzo envió el cáliz a su tierra natal para protegerlo de la destrucción y salvaguardar su legado. El cáliz fue recibido en Huesca y custodiado por la comunidad cristiana local. Con el paso del tiempo y ante las amenazas de invasiones y conflictos,
La reliquia fue trasladada a diferentes lugares para asegurar su protección. Se dice que estuvo en el monasterio de San Juan de la Peña, en las montañas de Aragón, donde permaneció oculto durante siglos, resguardado por monjes que conocían su verdadero valor. Durante la Reconquista, cuando los reinos cristianos luchaban por recuperar territorios bajo dominio musulmán, el Santo Grial fue trasladado en varias ocasiones. Finalmente, en el siglo XV, el rey Alfonso V el Magnánimo, monarca de la Corona de Aragón, llevó el cáliz a Valencia. Se cree que lo hizo como gesto de gratitud hacia la ciudad, que le había apoyado en sus empresas militares y políticas. El 18 de marzo de 1437, el Santo Cáliz fue entregado a la Catedral de Valencia, donde desde entonces ha sido venerado como una reliquia sagrada. La capilla donde se encuentra es un lugar de peregrinación y devoción, y el cáliz es mostrado en ocasiones especiales, rodeado de un aura de misterio y reverencia. El Santo Grial de Valencia es una copa sencilla pero elegante. La parte superior es un cuenco de ágata pulida, de origen oriental. Está montado sobre una base de oro y piedras preciosas añadidas en la época medieval, lo que le confiere un aspecto majestuoso y acorde con la importancia que se le atribuye. A lo largo de los siglos, la autenticidad del Santo Grial de Valencia ha sido objeto de debates y estudios. Algunos historiadores y arqueólogos respaldan la posibilidad de que sea el auténtico cáliz utilizado por Jesús, basándose en análisis de materiales y registros históricos. Otros mantienen una postura escéptica, considerando que es improbable rastrear con certeza un objeto de tal antigüedad. Independientemente de su autenticidad histórica, la leyenda del Santo Grial en Valencia ha inspirado innumerables historias, poemas y obras de arte. Ha sido fuente de inspiración para escritores como Miguel de Cervantes y ha alimentado la imaginación colectiva sobre la búsqueda de objetos sagrados y el anhelo de lo divino. Durante la Guerra Civil Española, el cáliz fue escondido para protegerlo de los saqueos y destrucciones que afectaron a numerosos tesoros artísticos y religiosos. Fue llevado en secreto a la localidad de Carlet y posteriormente a la de Alicante, regresando a la catedral una vez finalizado el conflicto. Este episodio refuerza el valor simbólico y espiritual que la reliquia tiene para la comunidad valenciana. Cada año, el Jueves Santo, el Santo Cáliz es utilizado en la celebración de la Eucaristía en la catedral, presidida por el arzobispo de Valencia. Este rito conecta a los fieles con una tradición milenaria y ofrece un momento de reflexión sobre los misterios de la fe y la historia. La leyenda del Santo Grial en Valencia trasciende la mera posesión de un objeto sagrado. Representa la continuidad de la fe a través de los siglos, la conexión entre culturas y épocas, y el poder de las historias para unir a las personas en torno a un legado común. La presencia del cáliz en Valencia es motivo de orgullo y devoción, y continúa siendo un punto de encuentro entre lo histórico y lo legendario. Los visitantes de la catedral pueden contemplar el Santo Grial y sumergirse en su aura de misterio. Al hacerlo, se convierten en parte de una historia que ha viajado a través del tiempo, llevando consigo preguntas sobre la fe, la autenticidad y el significado de los símbolos que forjan nuestras tradiciones. La leyenda del Puente del Diablo. En diversas regiones de España existen puentes tan sorprendentes por su construcción y antigüedad que han dado origen a leyendas relacionadas con el diablo. Una de las más conocidas es la del Puente del Diablo en Martorell, Cataluña. Hace muchos siglos, los habitantes de Martorell tenían grandes dificultades para cruzar el caudaloso río Llobregat. Las crecidas frecuentes y las fuertes corrientes hacían peligroso el paso, y la ausencia de un puente impedía el comercio y la comunicación con las poblaciones vecinas. Una anciana del pueblo, desesperada por la situación, especialmente porque necesitaba cruzar el río para visitar a su nieto enfermo, expresó en voz alta su frustración. «Daría lo que fuera por tener un puente que me permitiera cruzar sin arriesgar mi vida». En ese instante se le apareció un misterioso hombre de mirada penetrante y vestimenta oscura. Era el diablo, aunque la anciana no lo reconoció de inmediato. «Puedo construir ese puente que deseas», le dijo, «pero a cambio me entregarás el alma del primer ser que lo cruce». La anciana, ansiosa por resolver su problema, aceptó el trato sin pensarlo demasiado. El diablo prometió que el puente estaría listo antes del amanecer. Esa noche, bajo la luz de la luna, el diablo convocó a sus poderes y comenzó la construcción. Piedras enormes se colocaban en su lugar como por arte de magia, y el puente tomó forma a una velocidad sorprendente. Al amanecer, tal como había prometido, el puente estaba terminado, una obra imponente que desafiaba la ingeniería de la época. El diablo se presentó ante la anciana para reclamar su recompensa. «El puente está listo. Ahora, cumple tu parte del trato». La anciana, consciente de lo que había hecho y arrepentida,
ideó rápidamente un plan para engañar al diablo. Regresó al pueblo y, sin contar a nadie sobre el pacto, buscó a un gallo y lo llevó hasta el inicio del puente. Con un movimiento rápido, espantó al ave que cruzó corriendo por la nueva estructura. «Ahí tienes», exclamó la anciana. «El primer ser en cruzar el puente ha sido este gallo». El diablo, al darse cuenta de que había sido engañado, montó en cólera. «Me has burlado», gritó furioso, «pero este puente será testigo de mi presencia para siempre». Y con un estallido y una nube de humo desapareció, dejando tras de sí el puente intacto. Desde aquel día, el puente fue conocido como el Puente del Diablo. Los habitantes de Martorell pudieron cruzar el río sin peligro, y la astuta anciana se convirtió en una heroína local por su ingenio para superar al maligno. Esta leyenda es solo una de las muchas historias relacionadas con puentes que llevan el nombre del diablo en España. En cada una se refleja la lucha entre el bien y el mal, y cómo la inteligencia y astucia humana pueden superar incluso a las fuerzas más oscuras. El Puente del Diablo de Martorell sigue en pie hoy en día, siendo no solo una vía de comunicación, sino también un símbolo de la rica tradición cultural y folclórica de la región. Los viajeros que lo cruzan pueden imaginar la antigua historia y sentir la conexión con el pasado que estas leyendas nos ofrecen. La Fuente de los 7 Caños. En las tierras verdes y montañosas de Asturias, donde los bosques se funden con el murmullo de los ríos y el aire huele a mar y a montaña, se encuentra el pequeño pueblo de Taramundi. Este lugar, conocido por su artesanía y sus paisajes idílicos, es también hogar de leyendas que han pasado de generación en generación. Una de las más famosas es la de la Fuente de los 7 Caños. La leyenda cuenta que hace muchos años, en una época en que lo mágico y lo cotidiano convivían en armonía, existía en Taramundi una fuente especial. La Fuente de los 7 Caños era un manantial de agua pura y cristalina que brotaba de las entrañas de la montaña, dividiéndose en 7 chorros que caían con melodioso rumor. Se decía que el agua de esta fuente tenía propiedades mágicas, otorgando salud, belleza y fortuna a quienes bebían de ella con un corazón sincero. Sin embargo, la fuente no era un lugar común. Estaba custodiada por las Xanas, seres míticos de la mitología asturiana, similares a las hadas. Las Xanas eran mujeres de extraordinaria belleza, con largos cabellos dorados y ojos que reflejaban el brillo de las estrellas. Habitaban en fuentes y ríos, protegiendo la naturaleza y los tesoros que ésta ofrecía. Un joven pastor llamado Martín, conocido por su bondad y humildad, solía llevar sus ovejas a pastar cerca de la fuente. Fascinado por la belleza del lugar, un día decidió acercarse y beber de sus aguas. Al hacerlo, sintió una energía renovada y una alegría indescriptible. A partir de ese momento, su vida cambió para mejor. Sus rebaños crecieron saludables y una prosperidad inesperada llegó a su hogar. Los habitantes del pueblo, al notar la buena fortuna de Martín, le preguntaron cuál era su secreto. Él, sin egoísmo, les habló de la fuente y de sus aguas mágicas. Sin embargo, advirtió que debían acercarse con respeto y pureza de corazón, pues las Xanas no toleraban la avaricia ni la maldad. La noticia se extendió rápidamente, y muchos acudieron a la Fuente de los 7 Caños. Algunos iban con intenciones nobles, pero otros, movidos por la codicia, buscaban aprovecharse de sus poderes. Uno de estos hombres, un rico terrateniente llamado Don Álvaro, decidió que quería apropiarse de la fuente para su beneficio exclusivo. Planeó desviar sus aguas hacia sus tierras y explotarlas comercialmente. Una noche, Don Álvaro acudió a la fuente con un grupo de obreros para llevar a cabo su plan. Mientras trabajaban, las Xanas aparecieron entre la niebla, cantando melodías hipnóticas. Los hombres, cautivados por las voces, dejaron de trabajar y cayeron en un profundo sueño. Don Álvaro, enfurecido, intentó enfrentarse a las Xanas, pero éstas desataron el poder de la naturaleza contra él. Los árboles se movieron, las raíces atraparon sus pies y la tierra tembló bajo sus pies. Asustado huyó y jamás volvió a intentar dañar la fuente. Desde entonces, los habitantes de Taramundi comprendieron la importancia de respetar y proteger la Fuente de los 7 Caños. La leyenda sirvió como recordatorio de que la naturaleza y sus guardianes merecen nuestro respeto, y que los dones que ofrece deben ser apreciados y no explotados. Aunque las Xanas ya no se dejan ver, muchos dicen que en las noches tranquilas se puede escuchar su suave canto entre los árboles y el agua. La leyenda de la Fuente de los 7 Caños nos enseña sobre la armonía con la naturaleza, el respeto a lo sagrado y las consecuencias de la avaricia. Es un relato que, transmitido a través de los años, mantiene viva la magia y el encanto de la cultura asturiana. El Cristo de la Vega.
En la histórica ciudad de Toledo, donde las estrechas calles y las antiguas murallas cuentan historias de siglos pasados, existe una leyenda que ha perdurado en el tiempo, la del Cristo de la Vega. Esta historia combina amor, traición y un milagro que dejó una huella imborrable en la memoria de sus habitantes. Hace muchos años, durante el reinado de los reyes visigodos, vivía en Toledo una joven y hermosa mujer llamada Inés de Vargas. Inés era conocida por su belleza y virtudes, y su familia era respetada en la ciudad. Un día conoció a Alfonso de Carrillo, un apuesto caballero que servía en el ejército. Ambos jóvenes se enamoraron profundamente y su amor floreció rápidamente. Antes de que Alfonso partiera a la guerra, se reunieron en la ermita de la Vega, ante la imagen del Cristo crucificado, para prometerse amor eterno. Allí, juraron casarse a su regreso, sellando su compromiso ante Dios y el Cristo como testigo. Inés, confiada en la promesa de su amado, esperó pacientemente su regreso. Pasó el tiempo, y Alfonso regresó victorioso de la guerra. Sin embargo, al volver a Toledo, su actitud hacia Inés cambió. La gloria y el reconocimiento que había obtenido hicieron que olvidara sus promesas. Cuando Inés le recordó el compromiso que habían hecho ante el Cristo de la Vega, Alfonso negó haber realizado tal juramento y se negó a casarse con ella. Desesperada y sintiéndose traicionada, Inés decidió acudir a la justicia para exigir el cumplimiento de la promesa. Presentó su caso ante el corregidor de Toledo, exponiendo que Alfonso había jurado casarse con ella ante el Cristo. Alfonso, por su parte, negó rotundamente haber hecho tal promesa y argumentó que no existían testigos que pudieran confirmar las afirmaciones de Inés. Ante la falta de testigos humanos, el corregidor se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo resolver un caso donde la palabra de uno se enfrentaba a la del otro sin evidencia concreta? Fue entonces cuando Inés, con fervor y determinación, exclamó: «Si no hay testigos en la tierra, que el Cristo de la Vega ante quien juramos sea quien declare la verdad». Impresionado por la fe y la convicción de la joven, el corregidor decidió aceptar su propuesta, aunque con escepticismo. Ordenó que se celebrara una audiencia en la ermita de la Vega ante la imagen del Cristo crucificado. El día señalado, una multitud se congregó en la ermita. El ambiente era tenso y todos esperaban ansiosos el desenlace de aquel insólito juicio. Inés y Alfonso se presentaron ante el Cristo y el corregidor solicitó que si realmente se había hecho el juramento, se manifestara de alguna manera. En ese momento ocurrió algo extraordinario. La imagen del Cristo, tallada en madera y hasta entonces inerte, comenzó a mover su cabeza. Desclavó suavemente una de sus manos y la alargó hacia adelante, señalando a Alfonso. Con voz profunda y serena dijo: «Sí, ante mí prometisteis». La multitud quedó atónita, muchos cayeron de rodillas y un silencio reverencial inundó el lugar. Alfonso, impactado por el milagro y consciente de su falta, se arrodilló ante Inés y el Cristo, pidiendo perdón por su engaño y prometiendo cumplir su juramento. El corregidor, testigo del prodigio, declaró el caso resuelto a favor de Inés. Los jóvenes se casaron poco después, y Alfonso, transformado por la experiencia, vivió el resto de sus días como un hombre justo y devoto. La noticia del milagro se extendió rápidamente por Toledo y más allá. La ermita de la Vega se convirtió en lugar de peregrinación, y la imagen del Cristo fue venerada como símbolo de justicia divina y testimonio de la verdad. Con el tiempo, la ermita original sufrió deterioros, pero se construyó una nueva iglesia en el mismo lugar, conocida hoy como la Iglesia del Cristo de la Vega. La imagen milagrosa se conserva en su interior, y los visitantes pueden admirarla y conocer la leyenda que la rodea. La leyenda del Cristo de la Vega es más que una historia de amor y milagro. Es una reflexión sobre la importancia de la palabra dada, la fe y la justicia. Nos recuerda que las promesas deben cumplirse y que, a veces, la verdad puede manifestarse de maneras inesperadas. Toledo, con sus calles empedradas y sus monumentos ancestrales, sigue siendo un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan. La leyenda del Cristo de la Vega es una de las muchas historias que enriquecen su patrimonio cultural y espiritual, invitando a quienes la visitan a sumergirse en un mundo de misterio y tradición. La leyenda de la Encantada. En las tierras de España, especialmente en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Galicia, se cuentan desde tiempos ancestrales historias sobre la Encantada. Esta figura mítica es una mujer de extraordinaria belleza, envuelta en misterio y magia, que aparece en lugares remotos como cuevas, fuentes, montañas o ruinas antiguas. Una de las versiones más populares de la leyenda tiene lugar en una pequeña aldea rodeada de montañas y bosques espesos. Se dice que hace muchos años, en un antiguo castillo, vivía una joven princesa llamada Alana.
Era conocida por su hermosura incomparable y su voz melodiosa que encantaba a todos los que la escuchaban. Sin embargo, su vida estaba marcada por la tristeza, ya que un hechizo la mantenía atrapada en el castillo sin poder salir al mundo exterior. La razón de su encierro era una maldición lanzada por una bruja envidiosa, quien, resentida por no ser correspondida en amor por el mismo príncipe que amaba a Lana, decidió condenarla. El hechizo dictaba que la princesa permanecería en el castillo, invisible para todos, hasta que alguien lograra romper la maldición con un acto de verdadero amor y valentía. Con el paso de los años, la historia de la encantada se difundió por los pueblos cercanos. Muchos caballeros y aventureros llegaron al lugar, atraídos por los rumores de un tesoro escondido y la posibilidad de liberar a la hermosa princesa. Sin embargo, todos fracasaron en su intento. Algunos se perdieron en los laberintos del castillo. Otros sucumbieron a trampas mágicas, y unos pocos regresaron con el corazón lleno de temor, incapaces de enfrentar los desafíos. Un día, un joven pastor llamado Miguel, humilde y de corazón puro, escuchó las historias sobre la encantada. Movido no por la ambición, sino por la compasión y el deseo de ayudar, decidió emprender el camino hacia el misterioso castillo. Armado solo con su valentía y una flauta que siempre llevaba consigo, Miguel se adentró en el bosque. Al llegar al castillo, encontró las puertas abiertas y un silencio profundo que lo envolvía todo. Mientras avanzaba, tocó su flauta, llenando el aire con melodías que resonaban en los pasillos vacíos. De repente, una voz suave y triste comenzó a cantar al compás de su música. Siguiendo la voz, Miguel llegó a una sala iluminada por una luz tenue, donde apareció ante él la figura etérea de la princesa Lana. Ella le contó su historia y le explicó que para romper el hechizo debía superar 3 pruebas que pondrían a prueba su coraje, inteligencia y pureza de corazón. Sin dudarlo, Miguel aceptó el desafío. La primera prueba consistía en cruzar una sala llena de espejos que reflejaban sus peores miedos. Miguel cerró los ojos y, recordando las cosas que amaba, avanzó con determinación hasta el otro lado. La segunda prueba era resolver un acertijo que la bruja había dejado. No soy hombre ni mujer, pero doy vida. No tengo voz, pero hago que todas las criaturas canten. Sin mí no hay color ni calor. ¿Qué soy? Miguel pensó por un momento y respondió: el sol. Al pronunciar estas palabras, una luz brillante iluminó la sala, señalando que había superado la prueba. La tercera y última prueba era la más difícil. Debía entregar algo de valor incalculable. Miguel, sin posesiones materiales significativas, comprendió que el verdadero valor residía en su corazón. Ofreció entonces su amor y dedicación a Lana, prometiendo permanecer a su lado sin importar las circunstancias. Al aceptar su ofrecimiento sincero, el hechizo se rompió. La figura etérea de Lana se volvió tangible y el castillo recobró vida. Los jardines florecieron, las fuentes volvieron a manar agua cristalina y el canto de las aves llenó el aire. La bruja, al sentir que su maldición había sido deshecha por la pureza del amor, desapareció para siempre. Miguel y Lana regresaron al pueblo, donde fueron recibidos con alegría y asombro. Su historia se difundió rápidamente, convirtiéndose en símbolo de esperanza y demostrando que la humildad y el amor verdadero pueden superar cualquier obstáculo. Desde entonces, en cada noche de luna llena, se dice que la encantada aparece en los antiguos lugares donde solía manifestarse, no como un espíritu atrapado, sino como protectora y guía para aquellos que se pierden en su camino. La leyenda nos recuerda la importancia de la pureza de intención y el poder transformador del amor y la valentía. La figura de la encantada sigue viva en la cultura española, representando los anhelos y desafíos que trascienden el tiempo. Sus historias son contadas a los niños, inspirando a generaciones a actuar con nobleza y a creer en la magia que reside en cada acto desinteresado. El Palacio de Linares. En el corazón de Madrid, en la emblemática Plaza de Cibeles, se alza el majestuoso Palacio de Linares. Construido en el siglo XIX, este edificio es una joya arquitectónica que combina estilos neobarroco y rococó. Sin embargo, más allá de su belleza y esplendor, el palacio es conocido por las misteriosas leyendas y sucesos paranormales que, según se dice, ocurren en su interior. La historia del Palacio de Linares está íntimamente ligada a la vida de sus primeros propietarios, José de Murga y Reolid, marqués de Linares, y su esposa, Raimunda Osorio. José, hijo de un acaudalado empresario, se enamoró perdidamente de Raimunda, una joven de origen humilde. El padre de José, al enterarse de este amor, se opuso rotundamente a la relación debido a las diferencias sociales. Según la leyenda, antes de morir, el padre de José le confesó un oscuro secreto.
Raimunda era en realidad hija ilegítima suya, lo que la convertía en hermana de José. Desolado por esta revelación, pero incapaz de renunciar a su amor, José buscó consejo en el Vaticano. Se cuenta que el Papa León XIII les otorgó una dispensa especial, permitiéndoles casarse pero imponiéndoles la condición de vivir como hermanos, es decir, sin consumar su matrimonio. A pesar de esta prohibición, la pareja habría tenido una hija llamada también Raimundita. Temiendo el escándalo y consumidos por la culpa, se dice que tomaron la trágica decisión de ocultar a la niña. Algunas versiones más sombrías de la leyenda sugieren que la niña fue asesinada y emparedada en las paredes del palacio. Desde entonces, los espíritus inquietos de Raimundita y sus padres habitarían el lugar, manifestándose de diversas formas. Con el paso de los años, numerosas personas han afirmado experimentar fenómenos extraños en el Palacio de Linares. Trabajadores, vigilantes y visitantes han reportado escuchar risas infantiles, llantos, susurros y pasos en habitaciones vacías. Algunos aseguran haber visto la figura de una niña que aparece y desaparece entre las sombras, o sentir presencias inexplicables que generan una sensación de inquietud. Durante las obras de restauración para convertir el palacio en la sede de la Casa de América, estos relatos se intensificaron. Los obreros narraban cómo sus herramientas desaparecían o se movían del lugar, y cómo escuchaban voces que los llamaban por su nombre. Estas experiencias avivaron el interés por las leyendas del palacio y llevaron a que programas de investigación paranormal se interesaran por el lugar. A pesar de los misterios, no existen pruebas históricas que confirmen la veracidad de estas historias. Los registros oficiales no mencionan la existencia de una hija oculta ni eventos trágicos relacionados con la familia. Muchos historiadores sugieren que estas leyendas surgieron de rumores y habladurías de la época, posiblemente alimentados por la envidia hacia la fortuna y el estatus de los marqueses. El Palacio de Linares es hoy un importante centro cultural que alberga exposiciones, conferencias y eventos relacionados con la cultura iberoamericana, aunque las actividades cotidianas transcurren con normalidad. El aura de misterio sigue envolviendo al edificio. Los relatos de apariciones y sonidos inexplicables continúan formando parte del folclore madrileño, atrayendo a curiosos y amantes de lo paranormal. La leyenda del Palacio de Linares es un reflejo de cómo las historias de amor prohibido, secretos familiares y tragedias pueden perdurar en la memoria colectiva. Representa la fascinación humana por lo desconocido y el deseo de encontrar explicaciones a los fenómenos que escapan a la lógica. Y así concluimos nuestro recorrido por estas 14 leyendas que nos han mostrado el lado más mágico y misterioso de España. Estas fueron solo algunas de entre muchas otras que aparecerán en futuros vídeos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, y no olvidéis comentar cuál leyenda os gustó más o cuáles otras os gustaría ver en próximos vídeos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.